Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde del otro lado de la pandemia. En este 1 de octubre, ya arrancamos octubre, ya llevamos varios meses al aire a partir del inicio de la pandemia prácticamente, con esta necesidad de informar con personas idóneas lo que hay que saber al respecto y todos los otros aspectos que nos están atravesando como sociedad. Pero antes de comenzar a desarrollar todo lo que tenemos para este jueves, presentamos y le agradecemos a nuestros auspiciantes. Auspician El Otro Lado de la Pandemia. Aprisa. Estudio Pedrotti. Gestal. Sindicato Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Galo Distribuciones. Centro Humanizar. Marcelo Tuninet y Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional. Almacén de Quesos Santafesinos. ITEC Rafaela. Centro Empleados de Comercio. TSA Bursátil. Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe. Y Senador Alcides Calvo. Buenas tardes y nuevamente lo recuperamos al doctor Eduardo López. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sole, bien, gracias a Dios, después de unos días, bien, pero todo bien. Bueno, parece que pasó mucho porque con toda la información que tenemos para desarrollar, finalmente se blanqueó de algún modo que en Rafaela hay circulación comunitaria. Sí, la confirmación oficial, formal de esto que es una definición técnica, pero que también conlleva una manera con que vamos a tener que afrontar de ahora en adelante la convivencia con el coronavirus en la ciudad y la región. No solamente esto se ha confirmado para Rafaela, sino también ha sido para la ciudad de Sunchales y para la ciudad de Esperanza. Es la región por completo que está sufriendo los embates de la pandemia y que hoy por hoy el Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado esta categorización que se hace de posibilidad de contagios a través de lo que se define como transmisión comunitaria. Así que más que nunca, a estar muy atentos, con un registro de casos a nivel nacional que ha marcado nuevamente récords en el día de ayer. No cede este número tan alto que llevamos desde hace mucho tiempo en la Argentina y con hoy por hoy el posicionamiento de la provincia de Santa Fe prácticamente en el segundo lugar en cantidad de casos diarios y con un número muy alto en la ciudad de Rosario, con un promedio diario de aproximadamente 1000 casos, que está dando hoy por hoy un epicentro, más allá del AMBA, un epicentro muy importante en nuestra provincia. ¿Cómo está golpeando al grupo más vulnerable o al primer grupo de riesgo que son los adultos mayores? ¿Cómo se está resguardando todo lo que son las residencias geriátricas? Mira, nosotros continuamos con lo que es la normativa de la Dirección Provincial de Auditoría Médica, que es el no permitir el ingreso de personas ajenas a la institución. Seguimos con todas las medidas de cuidados y de resguardo con el uso de materiales de protección. Los materiales de protección para los trabajadores de la salud están categorizados según la tipología de actividad y el tipo de actividad que se lleva adelante en una residencia de adulto mayor obliga a utilizar una tipología de equipo de protección que la venimos haciendo prácticamente desde marzo de este año. Por otro lado, hemos tenido, en esto de la circulación comunitaria, la confirmación de algunos trabajadores de instituciones que han tenido contacto con algún familiar y han dado positivo los casos, pero hemos tenido siempre el resguardo, por lo menos lo que respecta a las instituciones nuestras, hemos tenido siempre el resguardo del aislamiento preventivo, oportuno y por el tiempo que corresponde. Por lo tanto, hasta ahora no hemos tenido confirmado casos de residentes de las instituciones con coronavirus y eso para nosotros es un aliciente a seguir trabajando en esta forma. Entendamos que llevamos 7 meses prácticamente de pandemia, hoy con, te digo, casi 45 días de la segunda oleada fuerte que está sufriendo la ciudad y todavía seguimos sin tener casos de residentes en las instituciones. Así que entendemos que es la manera es cuidar fundamentalmente que no ingrese a través de aquellas personas que llevamos adelante algún tipo de actividad esencial adentro de la institución, médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, o cuando alguno de los abuelos que esté internado
requiere algún tipo de terapéutica, tratamiento o estudio afuera, cuando tiene que ir a un sanatorio, cuando tiene que ir a hacerse una radiografía, cuando tiene que hacerse una tomografía. Bueno, ahí tenemos que tener el resguardo. Tenemos disposición de espacios de aislamiento preventivo para aquellas personas que vuelven o reingresan de una internación. Hay protocolos establecidos de cómo ingresa el personal, dónde se cambia, cómo lleva adelante todo lo que es el proceso de dejar las cosas que trae del exterior en un determinado lugar para que no contaminen el resto del edificio. Bueno, eso se viene respetando, se verifica a rajatabla y creo que eso es la garantía hasta ahora de lo que nos viene ocurriendo, que venimos cuidando muy bien a los abuelos. Sabemos que en el mundo entero es el grupo de mayor riesgo y que es quien después también termina empujando mucho esto, ¿no?, del colapso sanitario que tanto se habla. Sí, lo que sabemos es que el perfil de las personas que están internadas en el hospital va mutando de personas jóvenes a personas de mayor edad, por esto de que son el grupo de mayor vulnerabilidad. Así que... Pero hay jóvenes que precisan respirador y se está dando también este fenómeno. Sí, claro. A ver, nunca se discutió eso. Que la gente no lo crea no quiere decir que desde el punto de vista científico o médico esto no esté verificado. ¿Qué nos pega? ¿Puede ser que no sepamos si tenemos alguna patología que puede complicarnos? No, acá hay factores inherentes al huésped, digamos, a la persona, que tienen que ver con su estado inmunológico, el momento de cómo está atravesando su esquema de defensas personales. Y factores inherentes a la virulencia del germen, la carga viral que recibe. Si esa carga viral es alta, si el contacto ha sido con una persona que es un gran emisor de virus, un gran contagiador, un super contagiador, como les dicen, esa carga viral que se recibe es muy alta y la respuesta de ese organismo es mucho más dificultosa para poder llevar adelante el proceso de la enfermedad. Por lo tanto, nadie está exento de poder tener un paso grave por la enfermedad. Lo que normalmente vemos es que la persona joven hace una enfermedad como una gripe muy fuerte, no es una gripecita, es una gripe muy fuerte, un cuadro que deja a las personas de cama, pero algunas de ellas... derivar en neumonías bilaterales, que lo hemos escuchado mucho en personas jóvenes? Las neumonías bilaterales son básicamente de origen bacteriano. El virus provoca un fenómeno inflamatorio con una predisposición a que cualquier germen que hasta esté presente como un comensal habitual, parte de la flora de esa persona, aproveche esa situación y haga la neumonía que requiere el uso de antibióticos. Y ahí, cuando eso ocurre, el pulmón sufre una agresión muy extrema desde el punto de vista infeccioso y desde el punto de vista inflamatorio. Lo que se denomina distrés respiratorio es un fenómeno inflamatorio que le ocurre al pulmón que hace que el espacio donde se transfiere el oxígeno exterior hacia la sangre se ponga más dificultoso de que pueda ocurrir y entonces la persona necesita mayor presión de oxígeno, mayor volumen de oxígeno para poder lograr oxigenar como corresponde la sangre. Bueno, eso tiene que ver con esto que te decía, con el tipo de situación que está sufriendo o que está atravesando el huésped en ese momento y el tipo de contacto con un gran emisor de virus que ha tenido en el momento de contagio. En estos días hablamos de muchos temas y hablamos del plasma, de la donación de plasma de convalecientes, de las personas recuperadas de COVID-19, de todo lo que significa. Estuvimos hablando de que en Rafaela hoy se puede hacer la primera etapa, la muestra en el Hospital Jaime Ferré, para después determinar si esta persona tiene los anticuerpos suficientes para poder donar ese plasma. Pero queremos saber cómo está todo este circuito y sobre todo cómo está la respuesta de aquellos que se recuperaron para donar plasma y por eso la convocamos a la doctora Andrea Costa, jefa de hemoterapia de Cudayo, para que nos cuente cómo está todo esto. Andrea, buenas tardes. Gracias por sumarte al programa El Otro Lado de la Pandemia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está todo lo referido al plasma que por estos días escuchamos hablar mucho? Bueno, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, incluida la doctora especialista de ahí de Rafaela, desde que la provincia adhirió a este ensayo para aplicar plasma, fuimos comunicándonos entre todos los especialistas y viendo de qué manera íbamos a ir dando respuesta a medida que avanzaba la enfermedad, ¿no? La verdad que fue grato ver cómo todos nuestros colegas se sumaron a este trabajo y fuimos haciéndolo a medida que va creciendo la pandemia. Nosotros también vamos creciendo en el número de donantes que se inscriben
para hacer efectiva su donación, en los requisitos y también en los insumos que necesitamos para poder llevar adelante todo esto. Yo, si mal no recuerdo, uno de los primeros donantes que se inscribió en nuestra lista de donantes a través de las páginas de Cudayo fue alguien de Rafaela. Ahora no lo tengo tan presente porque ya ha pasado tanto tiempo que la verdad que uno entre este tiempo de pandemia y esta actividad va perdiendo nociones de algunas cuestiones. Pero sí, estamos trabajando y bueno, la verdad que estamos en plena comunicación, ¿no? A ver cómo sigue. La doctora registra los donantes a través del hospital y los estamos estudiando en el centro y después hacen efectiva su donación en el hospital Iturraspe, por ahora, que es el que tiene máquina de aféresis. Estamos aquí con el doctor Eduardo López, que ya lo sumo a la charla con la doctora Andrea Costa. Hola doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la respuesta a participar. Yo le voy a hacer la misma pregunta prácticamente que le hice al doctor Perichón cuando lo tuvimos en el programa, porque uno sigue viendo lo mismo y está bueno que ustedes lo puedan aclarar. Seguimos viendo que hay personas que en las redes sociales solicita la donación de plasma específicamente para algún familiar o para alguna persona conocida que gravemente está atravesando su enfermedad. Y la pregunta tiene que ver con esto, tiene que ver con de qué manera se gestiona esa donación de plasma y que no va dirigida específicamente de una persona que se presenta como donante hacia una persona específica. Y si hoy la oferta que tenemos del insumo alcanza a lo que está haciendo la demanda de la necesidad de contar con unidades de plasma de los enfermos que tenemos, no solamente en la ciudad, sino también en toda la provincia. Claro. Primero le voy a aclarar una de las cuestiones que son muy importantes no solo para la donación de plasma, sino que para la donación de sangre. Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento, ¿no? Desde el 2015 nosotros tenemos una ley que fue, 2015 fue en 3 resoluciones distintas que modificaban la ley de sangre, en donde sacaban la exigencia o de alguna manera no se permite que alguien le exija al familiar que tiene que aportar un donante para poder ser transfundido. De la misma manera, condena los pedidos o las solicitudes de manera dirigida, ¿sí? Esta fue una ley que fue en el 2015 y que nosotros cuando empezamos con este ensayo también la aplicamos hace mucho tiempo, que estamos trabajando en la provincia del 2010 con campañas de donación voluntaria y altruista, en donde tratamos de desarticular todos los pedidos que son dirigidos y atender qué es lo que pasa con ese individuo en particular y ver cómo se lo resuelve sin tener que la familia ponerse en ese trabajo de buscar donantes. De buscar donantes, claro. de expresar por redes. Eso lo hacemos con la sangre y lo estamos haciendo con el plasma. No es algo ni que se solicita desde los especialistas y tampoco lo acompañamos, no nos parece, porque la donación no tiene que estar dirigida para nadie, tiene que ser voluntaria y altruista. Eso es nuestro concepto en cuanto a la sangre y no es distinto con la donación de plasma. Con respecto a la segunda pregunta, creo que era la segunda, que tenía que ver con las dosis de plasma que tenemos y la suficiencia, porque cuando la gente sale a pedir un plasma es porque lo que entiende la sociedad es que falta. Queremos comentar que esto es un ensayo clínico, es muy minucioso, estamos trabajando sobre la aceptación del donante, tenemos que hacer una selección muy específica, inclusive para poder después transfundirlo. La población la población donante se presenta frente al virus de distintas maneras. Hay personas inscriptas, nosotros tenemos, la verdad que hay un número muy importante en toda la provincia de inscripción,
inclusive a las distintas localidades de nuestra provincia, a medida que se va avanzando la enfermedad, avanzando la pandemia, van avanzando el número de personas que se inscriben, pero después entre nuestra selección como una donación habitual más la selección de COVID, vamos perdiendo bastantes donantes que se inscriben. Así que esa es una de las primeras, diría, para la población puede parecer una dificultad, para nosotros no es una dificultad, es una selección a la que tenemos que acceder, porque por supuesto que el receptor tiene que recibir algo que esté dentro de las características que nos pide el ensayo. Uno es la titulación de anticuerpo. Le quiero comentar que nosotros generalmente pedíamos 28 días de alta de los donantes y hoy estamos viendo que recién a los 60 días tienen los picos de anticuerpos deseados para ser donante. O sea que también la pandemia avanza de una manera, pero no así para la donación, avanza para los enfermos. Exactamente, es un ritmo, es una curva a la que vamos tratando de combatir y de nosotros llegar. Muchas veces estamos esperando que el donante tenga los 28 días, porque sabemos que tenemos que esperarlo. Entonces, por ahí saltan estos pedidos, porque vamos atrás con la solicitud que tienen en la región, y bueno, pero la verdad que hubo un momento del pico que se aceleró y que nos costó, pero en 2 días llegamos de vuelta a estar en cero en la entrega de dosis, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo, por último, a ver, está muy claro, doctora, lo que está planteando, y está bueno porque esto que decía, ¿no? Lo que científicamente hay que cumplir como protocolos. También muchas veces pasa que la gente tiene la ansiedad de que se le aplique el tratamiento, por ahí alguna persona que no califica para poder hacerlo. Exacto. Y a veces hay que tratar de explicarlo de muchas maneras y no redunda, al contrario, suma que usted lo pueda hacer de esa forma. Lo único que por ahí uno acá desde Rafaela desearía, ¿no? Y esto ya como un elemento aspirativo, ¿no? Es que podamos tener la posibilidad en la ciudad, entendiendo lo que es la vasta región que la ciudad de Rafaela es cabecera, de poder hacer efectiva la donación a través de nuestro banco de sangre, porque hoy por hoy la ciudad está recibiendo no solamente lo que es la demanda de la población de la propia Rafaela, sino también de toda nuestra región y de toda la región de los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal. Entonces, por ahí esto sería importante, interesante o a tener en cuenta para poder llevarlo adelante en nuestra propia ciudad. Claro, exacto. Sin duda que estamos trabajando para que nuestros hospitales cabeceras regionales también dispongan de las herramientas necesarias para poder sacar en el lugar. Obvio, esto es inclusive no solo por el plasma de COVID, sino porque estamos tras un proceso de centralización y que ojalá se dé, que todos estemos... Ojalá que la pandemia nos permite, digamos, poner en valor todo eso. Exactamente. Exactamente, y estamos... Hoy la situación epidemiológica ha cambiado porque desde ayer Rafaela, Sunchales y Esperanza pasaron a la categoría de circulación comunitaria. Pero hasta antes de ayer, si la persona iba a donar el plasma a Santa Fe, tenía que guardar los 14 días de cuarentena, porque no pertenecía la ciudad de Rafaela a un lugar con circulación comunitaria y Santa Fe sí. Entonces, con esta categoría epidemiológica distinta, quizás eso facilite, y muchas veces esto de tener que trasladarse a Santa Fe y tener que hacer después la cuarentena para hacer efectiva la donación, hacía difícil que alguna persona continuara con la donación efectiva, básicamente con ir y donar el plasma directamente. Claro, lo desalentaban. Muy clara, doctora, los tiempos de televisión a veces son muy tiranos. Le agradecemos su participación, todo lo que aclaró, y ojalá que realmente, como usted dijo, se ponga en valor no solo por la pandemia, sino que esta descentralización sea efectiva más allá de esto. Exactamente. Anhelamos lo mismo y sé que hay compromiso para que esto sea así. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hacemos súper rápido la pausa, nos repasamos de tiempo. Cuando volvemos hablamos de salud mental, no solo para todos nosotros que tenemos que tener esta nueva normalidad, sino también para el personal de salud. Ya volvemos.